celebra nuestros 25 años con la tercera temporada de Colofón, un podcast de Fundación La Fuente en el que conversamos con personas que aman los libros y transmiten el placer de la lectura. Con el tiempo lo más significativo ha sido como que creamos mediadores de lectura entre el libro y el niño. Uh-huh. Yo te diría que se hace muy poco en las bibliotecas. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Colofón. Soy Carolina Ilino y hoy voy a conversar con Verónica Bud, fundadora y gerenta general de la Fundación La Fuente. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, un gusto conocerte y que me entrevistes. Igualmente. Entiendo además que te gustan los programas de radio. Los podcasts igual tienen algo de eso. Sí, cuando uno maneja y va aburrida en el taco especialmente, son súper acompañadores. Entonces uno ya empieza como a buscarlo y se entretiene y se empieza a ser prácticamente adicta de algunos, ¿te fijas? Buena comunicación. Y uno puede hablar más tranquilamente también. Claro, de repente las entrevistas son tan rápidas o son tan cortas o tratan de acortar mucho las noticias, pero lo entretenido es cuando te desarrollan una noticia y tú entiendes lo que está pasando y no lees los puros titulares, pues al final hay mucho titular y poca reflexión. Bueno, justo en esta temporada estamos conversando con personas que se han dedicado a transmitir y a difundir el placer de la lectura. Y coincidentemente la Fundación La Fuente cumple 25 años este año. A mucho orgullo. Y además entiendo que se cumplen 15 años en esta casa, en este espacio particularmente. Exactamente. Y que se cumplen 10 años también de Troquel. Exactamente. Así que es una fecha muy importante. Sí, un año movido. Repasemos un poco los hitos de la historia, sí, de la fundación. Cuéntame cómo nace tu compromiso social. Mira, yo fui profesora del Villa María durante 10 años. Me gustó mucho hacer clase. Me encantan los niños. Mientras tanto yo iba teniendo niños, así que era como casi parte de la naturaleza cuando estáis teniendo hijos chicos, estar como... Pero es cansador, súper cansador, y llega un momento en que tú te das cuenta que cumplí una etapa. Y cumplí una etapa porque terminé siendo jefa del departamento coordinadora de primer ciclo, y me tocó hacer hartos cambios con respecto a que el colegio volvió a ser bilingüe, se compraron libros americanos, un montón de cosas así. Entonces también me tocó ver un poquitito esa parte de gestión. O sea, las monjas me pidieron que pasara ese cargo en ese sector, y además tenían ellas un programa con una universidad de Estados Unidos que nos venía a hacer clase en invierno. Uh-huh. Y terminábamos un magíster en educación por la Universidad de Virginia. Y eso fue volver a estudiar con 4 niños y 45 niños dando vueltas en el colegio. Pero uno de esa edad tiene bastante más energía. Y creo que todo lo que aprendí en ese magíster fue lo que no aprendí cuando fui a la universidad. Yo estuve estudiando pedagogía básica en la Católica entre el 70 y el 74. Tuvimos pocas clases, no tuvimos buenas clases, hubo mucho despelote en el fondo. Entonces yo creía que sabía enseñar, pero cuando realmente entré a este magíster, conocí el mundo de que me enseñaran a enseñar. Aquí en Chile te enseñan la zoología, un currículo, después la historia de la educación, todas cosas técnica, uh-huh, pero no te enseñan a enseñar. Y no fuera de cuando vas a recibirte, llegas a un colegio, no sabías por dónde empezar. Entonces este magíster era de instrucción, que todos deberíamos tener. Después había mucho del desarrollo del cerebro del niño, que es una cosa que absolutamente hay que tener claro, y de currículum. Entonces ahí yo me sentí de verdad que estaba teniendo una mejor preparación de la que había tenido antes.
Y de ahí eso, ¿cómo te llevó a lo social? Y a la literatura al mismo Claro. tiempo. No, siempre me ha gustado leer. Con mis niños tuve un placer muy grande bueno, no había noche que no les leyera. No teníamos mucha plata, estábamos recién casados, pero los libros no faltaban en la casa, porque siempre he pensado que la lectura es algo que hace bien. En ese momento lo explicaba así: a mí me hace bien leer, me gusta, y me di cuenta que era bueno que transmitirle eso a los niños. Y eso que vine de una casa que no era muy lectora, pero sí había libros. Y me propuse de todas las noches contarle un cuento y empezar a como conversar. Y era fascinante cómo tú entablabas una conversación del cuento que le habías contado y conocías más. Empecé a ver el privilegio de poder contar niños, y además que fueran tu hijo y que además te devolvieran muchas cosas que tú no te habías dado cuenta. Entonces ahí ya como que me puse bastante estricta conmigo mismo al final, porque no se dormían si no les contaba un cuento, así que quería matarlo. Y ahí... Más de uno de ellos terminó dedicándose a la literatura. Tengo así dos. O sea, tengo dos hijos que estudiaron literatura. Conocí a Felipe y Arturo, así que por misión cumplida. Y tengo dos hijas también que son lectoras. Entonces, ¿cómo llegó a la literatura y al mundo social? Es bien curioso. En el Villa María sabíamos muchas cosas los niños chicos desde chiquititos de lo que era la sociedad de Estados Unidos. Sabían primero cantar en inglés y la canción nacional, pero todo lo chileno está en alguna parte, o sea, era muy agringado. Y me di cuenta que todo lo que se enseñaba en lo que podría ser historia ahora eran cosas que a los niños como que no le estaban enseñando como la noción de cómo se creó el país. No sabían que el 18 de septiembre se baila la cueca, pero no tenían idea por qué. Y de repente dije, ¿dónde habrá un programa de historia de Chile para niños? Recorrí todo, no había nadie. Y alguien me dice, hay un colegio de niños muy vulnerables en Barnechea, que era la Fundación Barnechea, y yo sé que ahí alguien hizo un programa para niños. Y es un colegio lo más humilde que hay, pero súper ordenado, súper fascinante. Y pregunto por esta lucha vial que era muy especial, y le pregunto, le digo quién soy, bla, bla, bla. Y le pregunto por este libro. No, sí, nosotros tenemos una ejercicio, y sobre la mesa tira una cantidad de papeles, carpetas y cosas, pero mira, aquí está todo, así que le dije, pero yo necesito un libro. Nunca he tenido plata para hacer un libro. Ya, pero entonces, ¿cómo yo voy a poder...? Mira, hagamos una cosa, yo te regalo todo lo que se ha hecho aquí, pero tú haces el libro. Y me regalas para yo poder tener el libro para los niños. Patuamente fui con alguien que hacía como las libretas de comunicaciones del Villa María, una cosa así. Y de ahí hablé con la niña que le había hecho el libro y le dije, ¿esto me lo podéis convertir en libro? No, ha sido mi sueño, pero nunca ha habido plata, qué sé yo. Y al final hicimos 4 tomos, uno primero, segundo, tercero, cuarto, para ir enfrentándolo y dejándolos como con la curiosidad de lo que querían saber más, y los poníamos como, y celebramos esto porque pasó esto. Entonces, muy simpático y todo, y al año siguiente llegué donde la Lucha y le entregué su paquete de libros y se cayó desplomado. Nunca me imaginé, me dijo, que tú se iba a compartir un libro, y ahí nos hicimos amigas, esa fue la verdad. Y me dijo, ¿tú nos podrías venir de repente a ayudar al colegio? Entonces le dije, tengo 4 hijos, le dije yo, estoy un poquitito atorada con el magíster, pero cuando venía en el magíster tú te tenés que olvidar de tus niños, de tus maridos, de todo. Y le pregunté que si a ella le interesaba ir a cuando vinieran las clases. Y las monjas, súper amor, me dijeron no, porque yo le dije que era un colegio de gente pobre, qué sé yo.
Entonces empezamos a ir juntas a clase, donde más nos hicimos más amigas y nos reíamos, lo pasábamos súper bien. Entonces yo empecé como a hacer una asesoría en ese colegio totalmente gratuita, despejé 2 tardes, ¿te fijáis? Porque me daba mucho sentido. A mí reconozco que cuando conocí el mundo de la pobreza y bueno, todo el déficit que ese niño trae por su condición socioeconómica, es macabro y es solucionable. Estos niños de este colegio sacaron los mejores resultados del CIMSE. Entonces se me abrió un mundo. Los niños, si tú los educas bien, no son ni tarados, ni tontos, ni nada. Fíjate que los niños catalogados cuando tienen síndrome de Down tienen un número de palabras que son las que han podido... Y estos niños llegaban y podrían haber sido catalogados como esos, ¿te fijas? Pero el colegio y el gran aporte de la lucha fue ver qué es lo que el niño no traía para nivelarlo y que pudiera aprender a leer. Y después una biblioteca maravillosa. Y yo te diría que a mí me dio un nuevo sentido de la vida el hacer esto. Uh-huh. O sea, sentí como que me había llegado un regalo, que me gustaba enseñar, que me gustaba esto, me gustaba estar con niños, no sé yo, pero hacerlo con gente que venía en esas condiciones y ver cómo florecía, fue para mí, este es mi futuro, y nunca más lo dudé. Ahora pienso que yo creo que debe haber tenido este bichito metido mucho tiempo antes, porque yo me acuerdo que a los como 14 años entré a las obras sociales del St. George, que éramos grupos por amigos y qué sé yo. Íbamos todos los sábados, un grupo de personas, los hombres hacían otras cosas, a repasarle las tareas a los niños, fíjate. En el Peñalolén con barro, olvídate de la pobreza, pisos de barro. Y lo hacíamos naturalmente porque era lo que habían elegido hacer. Entonces, de ahí yo creo que me quedó ese bicho acá, pero que después, bueno, empecé a estudiar en la universidad, después me casé, después mi primer hijo, y ahí fue cuando entré al Villa María, después de mi primer hijo. Entonces me di cuenta que como que siempre estuvo ahí. Entonces cuando veo esto y veo que lo puedo transformar en algo mío, no lo dudé más. Y de ahí llevo 35 años en esto. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo fue que te diste cuenta de que esto podías transformarlo en algo? Mira, lo que pasó fue que la lucha, después de ese año que fuimos amigas y todo, me llama un día, a mitad de año, y me dicen, Vero, ¿te vendrías a trabajar conmigo? Y yo además me sentía súper responsable porque de salirme a mitad de año. Pero después dije, esta oportunidad no me la voy a perder. Y me contrataron para que hiciera la escuela técnica para las niñitas. Uh-huh. Y yo tenía que hacer una escuela técnica, no tenía idea de lo que era la escuela técnica tampoco, pero en fin, pero me puse a estudiar, bla, 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 bla. Y cuando me sentí capaz, le avisé a la monja 3 meses antes. Me salí y empecé al tiro a trabajar en la fundación buscando este financiamiento que se habían conseguido para hacer la escuela técnica. Y a la semana me dicen que quieren nombrarme gerente general. Y yo, olvídate, no. O sea, contabilidad, pedir plata, nada. O sea, era otra, pero yo decía, pero lucha, si yo vengo a hacer una escuela técnica, algo pedagógico. Y de repente me dijo, no, es que yo no he visto a nadie que lo que diga se hace. O sea, que yo haya hecho el libro, de que yo haya partido. Entonces le dije yo, bueno, pero es que pruébame. O sea, yo no conozco ese mundo de pedir plata ni nada. Y nada, me tiré a nadar. y tuve que empezar además a ver todo lo que era la administración, el pago de sueldo. Una fundación que estaba bastante desfinanciada, con problemas serios de que nos podían rematar el colegio porque no se habían pagado las contribuciones, todo ese tipo de cosas. Y me voy dando cuenta que me voy solucionando los problemas. Entonces se arma ahí un círculo bien virtuoso
que empecé también a darme cuenta que podía pedir plata y que no. Porque yo, mira, yo no le pedía plata a mi marido nunca, por principio. Entonces decía, ¿cómo voy a salir yo a pedir plata? Pero me di cuenta que cuando tú pedís para otro es totalmente distinto. Y le agarré el gustito, si eso fue genial. Porque alguna vez te escuché en una intervención que hiciste en Icari, creo, hace tiempo, que tú decías que era igual, que era una posición súper difícil. Y humillante. Eso. O sea, tiene a un personaje que tú sabes que tiene plata, lo tratas de convencer y te contestan. Nunca me voy a olvidar la respuesta de una persona. Le dije que ya estaba interesado cuando le digo cuánto vale una biblioteca. Me mira y me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú eres muy cara. Y yo le contesto, ¿dónde está tu hijo? ¿En qué colegio? En el colegio. ¿Cuánto crees tú que se gasta en una biblioteca de un colegio privado? Bueno, no sé, ese no es el punto. Ese es el punto. A eso tenemos que aspirar. Si no, toda esta gente que hoy día no tiene ninguna oportunidad, no va a lograr usar bien una biblioteca y leer. Me paré y me fui. Porque en el fondo hay gente que es muy poco empática, hay gente que es súper apretada. Después te empiezan a preguntar quién es el directorio, con quién estáis casada. O sea, es una cuestión que no mira en el proyecto. Es mucho de pitutos este país. Todas estas redes que hoy día salen, antes no salían en las redes sociales, pero es así. Entonces, ahí me da la rabia más espantosa. Pero por otro lado, he logrado sobrevivir todos estos años de la empresa privada con proyectos maravillosos, con proyectos que es el Creando los Lectores del Mañana, que es el placer de la lectura. Pero tú estás siempre en una posición, y hay algunos otros que te ponen además en una situación humillante. Ponte tú, me acuerdo una vez que me agarré a un personaje y le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar, qué sé yo. Primera llamada, segunda tampoco. Tercera tampoco, no lo llames más. Y un día me encontré con él en una comida. Y le digo, no me contestaste nunca más la llamada, perdóname, tú no entendiste, soy yo el que llamo, no tú. Qué horror. Y tú decís, ¿te cachai? Soy yo el que llamo, tú no tienes derecho a llamarme. Y tampoco me doy plata. ¿Y se logra encontrando a gente indicada o convenciéndolo o de todas las formas? Mira, yo creo que he empleado... Una vez fui a ver un árabe y estaba a punto de vestirme de árabe y bailar para entusiasmarlo. O sea, yo he hecho las cosas más. O sea, como te dijera, cuando veo una presa, tengo claro y le empiezo a buscar el lado que le puede ser sensible. Pedir plata en provincia, con empresas de provincia que vean a ver que están haciendo un aporte en su lugar, es lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay muchas fundaciones y todas las fundaciones están en Santiago. Entonces a nadie le gusta moverse. Yo hoy día estoy prácticamente, el 90% de mis proyectos son en provincia. Pero nadie quiere hacerlo porque hay que molestarse. Es otra manera de trabajar, tenéis que viajar, te tenéis que hacer el tiempo y todo. Y además que las provincias y las distintas comunas, la gente lo agradece mucho más que en Santiago. Santiago es un zoológico. Después las institucionales, ponte tú como tipo bancos y las empresas grandes, tenéis que ofrecerle proyectos que vayan con marketing, que los vistan. Cortar una cinta les importa porque eso puede salir en un diario y puede lucirse. No hay nadie que no se luzca cortando una cinta de una biblioteca. Después la gente amiga que te quiere y que te... A mí me pasó una cuestión bien curiosa. Cuando yo salí en la Fundación Barnechea, mucha gente que me daba plata para la Fundación Barnechea, cuando supo me llamó y me dijo, si haces algo te podemos ayudar. O sea, habían cachado, te fijas, que yo realmente... O sea, la fundación, que básicamente era yo. Y también ahí aprendí que las fundaciones que viven de puras donaciones no son sustentables, porque en cualquier momento te pueden quitar el piso y punto. Entonces nos salió un muy lindo proyecto
proyecto con don Anacleto Angelini, que estaba preocupado de sus trabajadores que los mandaba a los bosques, y una vez que bajaban de los bosques y les pagaban la plata, se curaban, se iban a los prostíbulos, se deshacían la familia, porque era gente que venía de Chiloé y estaba todo en Constitución. Y hizo un proyecto muy bonito que era hacer una población en Putú, que es un lugar impresionantemente raro. O sea, es un pueblito chico, pero Putú es como, para mí la palabra Putú es como el fin del mundo, no sé. Y ahí instalar a la familia, entonces hacerle turno. Entonces el señor vuelve a su casa, descansa 15 días y después vuelve un mes. Y nos llama a la Fundación Barnechea y nos dice: ustedes podrían traspasar los resultados que tienen aquí a los niños de Putú. Nadie se le había ocurrido. Y logramos sistematizar cómo podíamos trasladar lo que estábamos haciendo, y fue la experiencia más linda que hice. A los 3 años tenían el mejor resultado del sexo. Entonces tú ahí te das cuenta que esto es meterle plata, meterle cabeza, meterle amor. Yo nunca me voy a olvidar que yo iba harto. A un niño una vez le dije: ¿qué es lo más distinto desde que llegamos nosotros ahora? Es que cuando se me acaba el lápiz tengo otro. O sea, es una cuestión que a mí todavía se me paran los pelos. Los cuadernos, también esa cosa como un ambiente más empático. Y bueno, y eso permitió que muchos otros empresarios quisieran hacer. Entonces yo vendía muy cara la asesoría, porque les decía: hay 800 niños que alimentar todos los días. Entonces de ahí logré dejar a la fundación cuando me fui prácticamente autofinanciada, porque después hubieron colegios privados que se hicieron cuando la gente se empezó a ir al sur, y se los hacíamos lo único que les pedíamos que ellos construyeran el colegio, y nosotros hacíamos todo lo demás. Hasta Valdivia, hasta Puerto Vara, hasta Buin, hasta Quillota. Al final hicimos como 16 colegios. Entonces, cuando armé la fundación, decidí que yo no iba a depender de las donaciones, sino que iba a buscar primero a un señor que quisiera donar y tener asegurado dónde me iba a instalar junto con él, dónde lo quería hacer. Entonces aquí nosotros somos un receptor de donantes para este proyecto específico, que es la biblioteca, que es una biblioteca preciosa, más las capacitaciones y la asistencia técnica. Y de ahí, y muchas veces me llaman y me dicen: tengo ganas de hacer algo en este lugar, y tú vas y veis que el colegio no está interesado, y eres lo suficientemente honesta para decir: no te conviene, no, porque tú necesitas armar el proyecto con gente que quiera recibirlo. Uh-huh. Entonces eso es súper importante, pero diría que todavía uno pasa malos ratos y da lata, y hay mucho machismo. Pero se ha desarrollado un poco este concepto de que tú hablabas de, también te vi en alguna entrevista que hablas de filantropía sustentable, que es un poco lo que me estás explicando ahora. La filantropía sustentable, que además tú tenés que tener auditoría, tenés que tener evaluaciones, tenés que ser súper transparente. Si algo sale mal hay que comunicarlo, corregir las cosas. La fundación, cuando partió, no partió como fundación, partió como una empresa con estándares que tú tenías que cumplir en todo. Entonces ahí he tenido mucho apoyo de mi marido, que ha sido empresario de trabajos de mucha gente, te fijas tú, y que le interesa mucho el tema del recurso humano y todo ese tipo de cosas. Y ahí tú te das cuenta, te fijas tú, que es posible, buscando este tipo de cosas, este tipo de alianzas. Ponte tú la alianza que tenemos ahora con Viva Leer y Copec. Es una alianza que nos dicen que se repite, o sea, ya llevamos en Viva Leer 3, llevamos 15 años trabajando juntos. Entonces eso es lo que te permite
ir creciendo. Cuando partimos acá también el país, Chile estaba declarado subdesarrollado hace 25 años y conseguí muchas platas afuera también. Ponte tú, aquí estaba el Citibank, fui, presenté el proyecto, ellos se lo mandaron a Citigroup Foundation que estaba en Estados Unidos, se lo recibieron porque el Deutsche Bank hizo lo mismo. Cuando estaban en países subdesarrollados les mandaban plata para que hicieran cosas. Y ahí, claro, ahí me empecé a recorrer por la lista. Entonces fueron distintas maneras y tengo que reconocer que partí muy bien porque la Fundación Andes me ayudó y me potenció, porque había trabajado mucho conmigo. ¿Cómo fue que nació la idea de hacer esta fundación? ¿Y por qué Fundación La Fuente? ¿El ¿Cómo nombre? nació el nombre? Sí. Llamé a Felipe y le pregunté qué nombre le pone y me dijo Felipe, La Fuente. tu hijo. Sí, mi hijo. A él lo llamaste, le preguntaste qué nombre Le dije, no, es que mi marido muy, muy cariñoso me dijo, ahora que vaya a estar, armemos una sociedad yo, tú y la Carola, porque no podía ser de a dos, y pongámosle un nombre y que esa sociedad te paguen por la sociedad. Para que sea algo, me dijo, bien transparente, bien, porque yo cuando salí no pensé hacer una fundación. Yo pensé emplearme, pero emplearme con una cierta libertad, ¿te fijáis? Entonces se armó esta sociedad. Lo llamo desde donde está, le dije que se te ocurre La Fuente. ¿Por qué? Porque tú vas a ser fuente de proyectos, vas a ser fuente de locura, fuente de todas las cosas que tú haces, y La Fuente. Yo lo encontraba que era como un apellido, ¿ya? Y Albert me dijo, ¿qué? La Fuente, listo, pero estábamos ahí, firmamos. Y lo hemos traído, y fíjate que lo hemos ido convirtiendo en una fuente de programa, fuente de innovación, espacios iluminadores, lo siento yo así. Entonces ya La Fuente se convierte en otra cosa, ya no es el apellido ni nada, y pusimos una fuente en el patio para que fuera de verdad una fuente. Entonces eso es. ¿Y lo primero que hicieron fue creando a los lectores del mañana? Sí, no, pero antes de eso, ya. picoteé. Ya. Me fui a trabajar gratis a Paternitas, donde cuidan a los niños de la gente que está presa. No lo resistí. O sea, era de una angustia llegar a la casa, llegaba a veces hasta a vomitar, de la tristeza, de lo mal que lo pasaban los niños. Yo lo pasé muy mal. Me salí de ahí, después me contrataron desde la Fundación Chile Unido, que querían hacer una línea de proyectos para la educación. Y yo ya había pensado, bueno, perdón, para que sigamos, no solo hicimos colegios, sino que también un gringo muy cercano, que fueron los que llegaron aquí a trabajar en el Bankers Trust, me dice, nosotros quisiéramos hacer un aporte en educación, pero no podemos hacer un colegio. ¿Qué elegirías para hacer una cosa que uno se pueda ir y no tener que mantenerla en un colegio, a sectores vulnerables, que valga la pena hacer? Y como yo ya me había dado cuenta que lo que más le influye a un niño en el colegio donde estaba era la biblioteca, porque les enseñaban bien a leer. Y la lucha se preocupaba de suplir todo lo que le faltaba a ese niño desarrollar. Entonces, no nos digamos, porque tú, imagínate, en ese tiempo no había ni kinder, y un niño que no tenía vocabulario, no tenía diferenciación visual, no sabía lo que era izquierda y derecha, no lo sabía. Entonces, ¿cómo le enseñáis a un niño a leer con todo eso? Entonces, ella el primer año lo pasaba dándole al vocabulario, dándole a mejorar todas las habilidades que se necesitan para aprender a leer, y estaba esta biblioteca que era el plus, o sea. Entonces ahí me di cuenta que lo más importante de regalar algo así estructural era la biblioteca, y ahí hicimos como 35 bibliotecas con la fundación que se llamaba Consorcio, ¿cómo se llama
Y Consorcio se llama, la Fundación Consorcio que ahora es banco. Ya. Y que ¿Esto era fue esto. después de Chile Unido? No, antes, perdón, por eso. Ya. Entonces yo ya tenía en la cabeza que me gustaría creando los lectores, creando los matemáticos, creando los científicos y creando los artistas. Porque la idea mía era tener metodología especialmente para estos niños vulnerables que vienen con todo estos problemas por su medio socioeconómico. Entonces yo tenía en mente partir por creando los lectores del mañana y el proyecto que presenté era creando los lectores del mañana. Y ahí partí con mi hijo Felipe, que lo primero que me dijo que la literatura era un arte y lo primero que había que hacer es desescolarizarlo. Una biblioteca entretenida, una señora empática, buenos libros, jamás ponerle nota, jamás hacer pruebas. O sea, como queriendo decir, los niños tienen que entrar a un lugar, a un espacio en que se sientan confortables, buenos libros y además hacer leer a los profesores, o sea, comprar libros también para profesores, que es muy importante. Que ahora, cuando llegamos a los colegios, hacemos a los profesores leer los libros que los niños van a leer. ¿Sí? Entonces, y fue con 3 amigos también de literatura. Entonces un poco me dieron vuelta a la cabeza. Me dijeron, tú no eres una fundación educacional, tú eres una fundación educacional y cultural. Y así se llama, Fundación Educacional y Cultural La Frente. Y ahí fuimos, te fijáis, transformando este proyecto que es esta biblioteca, que tenía que ser el placer de la lectura. Un niño que tiene placer y le gusta, va a seguir leyendo. Un niño que le ponía una nota y no sabe para qué le poniste la nota, un niño que le enchufáis un libro que no quiere leer. Al tiro, lo mismo que si a ti te dan de comer algo que no te gusta y pues ya no te gusta nomás. Entonces, también. Y con el tiempo lo más significativo ha sido como que creamos mediadores de lectura entre el libro y el niño. Yo te diría que se hacen muy poco en las bibliotecas. Y convertimos a los profesores en mediadores y buscar, te fijáis, cómo un adulto tiene que guiar también al niño. Oye, si te gustó esto, te va a gustar el otro. O sea, lo que es un mediador. ¿Y esto fue naciendo espontáneamente o tú lo viste No, básicamente en alguna parte? lo de la mediación venía incluido en lo que me decía Felipe, de que es desescolarizar. Porque en la escolarización es sentar a un niño de 5 años por una mañana. Es un horror eso. Los niños se tienen que mover. Pero en un concepto que no existía en esa época y ahora la mediación de lectura Por eso. existe. Claro. Y de hecho nació Troquel, que es el tema de la capacitación y investigación, a los 10 años que estábamos juntos, o sea, que había salido, porque nos dimos cuenta de la importancia de capacitar en literatura infantil, capacitar en selección de libros, capacitar en mediación lectora, o sea, para apoyarnos, ¿te fijas? Y después que estuve en Chile Unido, yo conocí en la Fundación Andes a mi mentor, que fue don Fernando Lemis, un gran personaje, que era mucho mayor que yo, había sido ministro de Hacienda, una persona que tenía mucho cariño, que ayudaba mucho a la Fundación Andes. Y un día me dijo que por qué no hacía yo una biblioteca, o sea, una fundación. Y yo le contesté, la gente importante hace fundaciones. Le dije, yo no soy importante. ¿Cómo que no eres importante? Y me dijo, sí. Así las cosas. Pues. No, pero no tengo plata, no tengo ninguna cuestión. Entonces me dijo, yo les recomiendo que usted haga una fundación y si la hace, se pone usted de presidente y yo de vicepresidenta. Tener a don Fernando Lenis en un era como tener a alguien muy importante. Y hablé con Albert, mi marido, me dijo, yo te financio por un año completo, me encantaría que te resultara, creo que es mucho mejor que sea independiente,
y transformarse en una fundación, y ahí como familia decidimos que este iba a ser nuestro proyecto un poquitito bien familiar. Todos mis hijos han trabajado conmigo, todos se han ido, pero me han ayudado. Felipe me ayudó a armar la fundación, la Carola, que es ingeniero civil, me ayudó en todo lo que fue armar el tema económico de las bibliotecas que tuvimos por 20 años en el mall y que ahora las cerraron desgraciadamente las 10. Entonces me ayudó porque ella es ingeniero. Después Arturo trabajó aquí también, nos metió muchos temas culturales también en la biblioteca, que lo habíamos dejado un poquitito de lado. Y la Cana, que es decoradora, es la que le pone el cachete a la funda. Al principio nos ayudaba harto en los colores y las decoraciones de las bibliotecas y los colegios, pero después ya teniendo su empresa y le podemos preguntar lo que queremos y siempre nos ayuda. Entonces se arma una cosa familiar súper bonita. Y yo creo que para mí es mi quinto hijo, o sea, para mí la fundación ha sido lo más, como te dijera, marcador en mi vida, pero marcador de verdad. Y no me gusta andar alaraqueando, no me gusta andar tratando, en fin, de lucirme, al contrario. Y además, hace mucho tiempo decidí salirme de ser el rostro y que los chiquillos se luzcan, ¿sí? Sí, es un absurdo. Yo sé que partí, sé que estoy aquí, bla, bla, bla. Pero también esta cuestión yo no la podría hacer sola. O sea, aquí tengo un equipo de gente maravilloso, gente que lleva 25 años conmigo. Entonces todo eso se junta en que se haga un ambiente bien familiar y bien, como yo diría, amable. Uh-huh. Y buenas relaciones humanas. Nos reímos y lloramos juntos, o sea, todo lo que nos pasa es un tema muy empático. Y por eso llegué a hacer una fundación y no puedo creer que estamos cumpliendo 25 años. Pues me siento vieja, total. Paso el tiempo de una manera que no sé, 25 años, mucho. Sí. Y que además nos hayamos recuperado después de la pandemia, si la cerramos. Entonces, yo soy súper agradecida de lo que ha sido la fundación. Es mi quinto hijo, así que nadie lo puede tocar. Bueno, tiene que ver, me imagino, esto que hayan logrado revivir post pandemia y post cierre de las bibliotecas vivas también, con esto que me decías más al principio de no depender de la pura donación. Claro, porque nosotros pudimos retomar proyectos y hablamos con la gente. Desgraciadamente el mall no quiso retomarlo, pero estábamos en un momento que no habían colegios donde trabajar que es con Viva Leer, y los malls estaban cerrados. Y ya cuando se empezó a abrir, como que se hicieron un poco los lesos y no quisieron seguir, que yo creo que es un crimen. O sea, cerrar 10 bibliotecas en los malls del nivel que eran es una cosa que no se debería hacer. Pero teníamos este otro y seguimos teniendo, y trabajamos también con las cosas más chicas. Hacemos otras bibliotecas, tenemos varias cosas, te fijas, que siempre nos van saliendo, entonces también nos dejan plata. Tú ya antes de la pandemia hablabas de la importancia de las habilidades blandas y uh-huh. de la humanidad versus el rendimiento y la productividad. ¿Cómo lo ves ahora? Siempre he estado pensando mucho yo miro mucho cómo es el sistema general de educación de este país y veo como año a año seguimos iguales, no es algo que vaya evolucionando. Es muy político porque llega un gobierno, pone a su gente, después llega el otro, pone a la gente, no tiene continuidad. O sea, nuestro sistema educacional es muy malo. Entonces tú empiezas a interesarte cómo se han desarrollado en otros países los buenos sistemas. Entonces, yo tengo la suerte que estoy en una red internacional muy grande porque me saqué un premio
de emprendimiento social del Foro Económico Mundial, y tú que hay en unas listas en que te mandan todos los renovados, o sea, me llegan cosas. Y un día me llega un newsletter de Lego. Para mí Lego fue la vida de mis niños, yo soy adicta. Y empecé a leer, y Lego hace una fundación con todas las utilidades y le reparte 50% en lo que es la empresa y regala el resto a una fundación, en que ellos plantean que el juego es el futuro de la educación. Bueno, ¿para qué te digo que yo siempre he pensado en el juego, siempre he pensado que porque los niños están aburridos, que porque los sientan, porque no, la creatividad, todo eso? Empecé a leer. Y me empecé a meter más, me pedían encuestas, yo les contestaba, y hacen un programa en que le piden a toda esta gente que ya se había relacionado con ellos que hagan un proyecto que ellos financiarían de convertir lo que uno hace en algo lúdico. O sea, y además si tú leí cómo describen que el juego, cómo apoya la lectura. O sea, hay toda una cuestión que viene inherente al ser humano y que es jugar. Porque tú bajas todas las cosas que te impiden jugar. Entonces, ponte tú juegas cuando tenés confianza, tú juegas porque eres capaz de reírte, tú juegas porque estás en un ambiente protegido por el juego. Y yo me empiezo a volar, porque literalmente digo, esto no puede ser verdad, si es lo que yo siempre he pensado, qué sé yo. Y escribí y presenté el proyecto de la Biblioteca Viva, y que íbamos a pensar en cómo podíamos convertir los cuentacuentos en cuentacuentos lúdicos. Fuimos la única fundación de Sudamérica que nos apoyaron. Llegó equipo de Lego aquí, o sea, yo ya no quería más. Y nos dejaron por 6 meses trabajando, y que teníamos que entregar al final el reporte de lo que habíamos hecho, qué sé yo. Fue una experiencia súper buena. Además, era el año en que tenían una conferencia anual que hacen todos los años del juego, o sea, espectacular. Me invitaron a Dinamarca a hablar de lo que estábamos haciendo. Nunca lo he pasado mejor en mi vida. Y aproveché de invitar a mi nieto, además, de 8 años, y a mi marido, que siempre... ¿Qué pasamos? Es que son esos regalos que te llegan, porque eso es un regalo. Ir con tu nieto y tu marido terminamos en una pieza que era de pirata, entonces pobre Elías colgaba en una hamaca, y la cama que nos dieron no cabíamos, porque era todo así. Es fascinante la experiencia. Y eso me potenció y me abrió el mundo, y trabajamos harto con Ragnar Benke. Uh-huh. Y hicimos un libro que lo hicimos para que los profesores entendieran de cómo evolucionó el hombre desde que fue una célula, antropológicamente, y en qué años y todo. Y una de las cosas que porque hoy día nosotros somos los Homo sapiens y los otros que eran atrás, los monos, los los otros, es porque lo primero de la célula fue error y probar. Después vino imitar. Y después vino imitar, después vino enseñar. Y después vino el juego. Y eso fue súper el momento en que... Porque el juego permitió que se crearan estas comunidades, que se dieron cuenta que juntos podían... Se cuidaban entre todos, y juntos podían preocuparse de criar a los niños, que los hombres fueran a buscar alimentos, protegerse, las guerras y todo. Entonces, es un ADN que tenemos en el cuerpo. Entonces, hicimos un libro que fue súper bonito, que pensamos poder traducirlo en una capacitación para los profesores de los colegios, pero no hemos encontrado piso para que alguien o sea, todo el mundo dice que es espectacular y todo, pero no lo hemos logrado en convertir algo que llegue a todos los colegios, que es agarrar el libro y
que los profesores lo lean y después hacer capacitación de cómo podemos transformar nuestras propias habilidades al juego. Y hoy día Ragnar está viviendo en México y lo contrató Lego Foundation para que transformó todo el currículum de México de primero a cuarto básico en un currículum lúdico. Imagínate hacer esto en Chile. Y esto mismo del juego tiene que ver con el concepto que también te he escuchado y que, o sea, lo he escuchado y que lo he visto, de que la biblioteca no es solamente un espacio de préstamo de libros, sino un espacio donde pasan cosas y crear comunidades. Tú entras a la biblioteca y ya entras a otro mundo, entras a una cosa bonita, buenos libros, además les enseñamos a que busquen solo los libros ellos, entonces les damos tienen una estrellita, el otro, o sea, los hacemos que ellos se sientan muy confortables y que la encargada de biblioteca sea la mediadora más el profesor que va con ellos. Después, entre medio, pasa, ponte tú, que un niño le gustó un libro y le dio el dato al otro, entonces lo va a dejar y el otro está esperando en la fila, ¡pum! Y la otra, yo lo quiero. Cosas de ese tipo, te fijáis, que son que tú te das cuenta que... Y yo empecé a leer, eso es lo más importante, y la verdad que nos preocupamos que los libros sean de primerísima calidad, que lleguen todos forrados, todos catalogados, todos se pueden pistolear para poder seguir la trayectoria de los niños, o sea, son bibliotecas de otro nivel. Y son bibliotecas que además nos quedamos por 2 años para instalar este proyecto en el colegio. Entonces no es regalar, sino que también apoyar y acompañarlos durante 2 años. Esto en todas las bibliotecas públicas que hacen, las bibliotecas escolares, todos los proyectos que hacen. Todos los proyectos que hacen es con asistencia. Y que nadie me discuta. Tú miras la cantidad de cajas de cosas que el Mineduc manda y que terminan guardadas en un cajón y que nadie las usa. Y además tuve la mala idea de ser jefa de la división general del gobierno y conocer por dentro el Ministerio de Educación y así, o sea, creen que mandando algo. No, lo mismo con el maletín literario. Mandarle una caja de libros elegidos, además mal dirigido. Habían unos libros imagínate que estamos hablando que se mandaba a sectores vulnerables, de filósofos. O sea, ese proyecto es exactamente lo que no se tiene que hacer. Entonces, te fijáis, el acompañamiento no es regalar, es tener que regalar, tener asistencia, conquistarlo, te tenéis que molestar, o sea, tenéis que trabajar. Entonces, de repente, a mí me parece que hay muchas fundaciones o organizaciones que se dedican más a hablar que ver que las cosas resulten bien. Aquí nosotros estamos preocupados que todo lo que hacemos tiene que resultar bien. Y por eso que yo creo que estamos donde estamos. A todos los entrevistados les pido que traigan algunos libros que hayan sido significativos para su historia como lectores o sus trayectorias profesionales o ambas. Bueno, yo traje 2 cosas. Mi infancia y también yo te diría cuando fui mamá es Mafalda. Para mí Mafalda yo creo que es la persona que más admiro en el mundo y yo creo que me conecto con ella porque es rebelde y además es media terrorista también. Entonces, para mí esto es y además es cómic, es una cosa que yo creo que todo el mundo lo tiene que leer. Y fíjate que ahora que tengo nietos, que todos mis nietos son lectores, pero lectores de verdad, de los que apagan la televisión y leen un libro, que es una cuestión rara. Fíjate que cuando tú los relees ahora, son los mismos problemas, pero con otros nombres. Uh-huh. La guerra, el otro, las relaciones,
los personajes, lo que representan. Entonces, para mí realmente una cosa muy importante. Yo creo que me sentí muy identificada con la Mafalda. Ese es uno. Y aquí tengo dos. Uno, yo amo cocinar. Entonces tengo lleno de libros de cocina y nada me gusta más que me encanta cocinar, leer primero la receta. Me encanta cuando además te cuentan un poco quién es el cocinero. Este es un libro, es un libro muy entretenido, bien tiradito italiano, que es más exquisito. Leerlo, hacerlo y que quede rico. O sea, es como y además y cosas nuevas, te fijas, y de repente difíciles, qué sé yo, así que lo traje porque yo creo que la cocina y la lectura van súper de la mano. Entonces dije, para mí es significativo. ¿Cómo se llama este libro? Este se llama Cucina Paradiso, Donato De Santis. ¿Elegiste uno cualquiera de tu biblioteca de libros de cocina? Este es italiano. Ya. Me gusta la comida italiana y me gustan los italianos porque son más buen mozo. ¿Y tienes alguna especialidad, por ejemplo, de este libro o de la cocina italiana, de cosas que cocines? Es que yo picoteo harto. Bueno, ahora desgraciadamente estoy con unos regímenes raros porque estaba un poquitito mal de salud en el último tiempo. Entonces, de repente hay cosas que no puedo, pero no te diría de este especialmente no, porque estoy restringida a demasiadas cosas, así que cambiamos tema. Y fíjate, un libro que me hizo pensar mucho que se llama El Elemento, de Ken Robinson, que es un personaje que abrió un nuevo mundo a la educación. Que todos nosotros tenemos un elemento que es el elemento que nos apasiona, el que nos llama, qué sé yo, que muchas veces lo dejamos de lado, porque crees que es difícil y esto, pero el día que tú lo encuentras y te apasionas con algo, vas a ser muy feliz. Entonces, aquí yo te quería leer una cosa muy cortita. Pareciera ser un libro que la gente lo toma como de ayuda personal, así. Uh-huh. No, es un libro de una persona que estudia, muy conocido, murió hace poquitito, de cómo nos tenemos que preocupar de desarrollarle a los niños esa base que ponte tú de repente. Aquí hay un ejemplo, la niñita se movía para allá, para acá, llama a la mamá, la niñita molesta, qué sé yo. Y la nieta lo único que quería era moverse, porque yo tengo una nieta que se mueve y hay que dejarla moverse. Y una psicóloga le dice, intente enseñarle baile. Y esa nieta termina siendo primera bailarina del ballet de Londres. Su necesidad era esa, y que se le encausan en el baile, y una niñita que le habían echado de los colegios, tú dices, toda esa cosa. Uh-huh. Entonces, y es real, ¿ah? Entonces yo siento que esto, con todos los ejemplos que dan y con todo, es súper entretenido, porque uno empieza también a sentirse un poco, empieza a mirarse a sí mismo, si uno realmente ha encontrado su elemento y de qué manera lo ha podido desarrollar. Porque de repente puedes desarrollarlo muy grande, muy chico, todo, pero que lo tengas claro que eso es lo que a ti te apasiona. ¿Y este libro lo descubriste hace mucho tiempo? Sí. ¿Ha sido como un... No, esto fue, yo te diría, cuando empecé con el tema del juego, cuando empecé a buscar qué cosas me podrían ayudar a entender mejor las brutalidades que se hacen en el colegio. Que básicamente fueron los juegos, todos estos personajes que son gente conocida, y el tema con Leo fue realmente para mí otro mundo. Y hoy día, mezclando todo eso, también el método Reggio Emilia, que es una filosofía de educación, en que tú tienes que poner primero al niño, descubrir lo que necesita ese niño en ese momento y en esa edad, entregarle eso, no que el adulto decida lo que ese niño tiene que hacer a esa edad. Y ahí ya viene todo el desarrollo de la neurociencia. Soy fanática de la Amanda Céspedes, y ahí tú te das cuenta cómo en los colegios los niños, los colegios no están hechos
para el desarrollo creativo, para el desarrollo de habilidades blandas. No están hechos, al contrario, son castradores. Entonces ahí tú te empezáis. A mí cuando me preguntan, no sé dónde poner a mi hijo en un colegio, da lo mismo donde lo pongáis. Hazlo, tómate tú las responsabilidades que deberían tomar los colegios, desarrollar la creatividad, ponle talleres y todo, y que el colegio sea para que juegue y para que sociabilice. Cuando un niño de 4 años lo hacen hacer una prueba para entrar al colegio, es una brutalidad. Y los papás histéricos enseñándole el abecedario, los números, es una locura. Entonces, es bien. Y estamos aquí en Chile a años luz de lo que está pasando fuera. Aquí estamos todavía en el tema de la revolución industrial, pura productividad, puro. Y los colegios que hacen otras cosas los llaman que son como hippies, que son un poquitito así. Entonces, me iluminó mucho cuando partí en esa búsqueda que yo te diría que fue después del Ministerio de Educación. Porque ahí está la verdad escondida. Entonces te voy a leer esto. Existe una poderosa fuerza motriz dentro de cada ser humano que, una vez liberada, puede hacer realidad cualquier visión y cualquier sueño. El elemento captura esa fuerza con pasión y perspicacia. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.